Pueden tomar sus Biblias, hermanos. Primero vamos a leer ahí en el libro de Job. Job capítulo 2, versículo 8. Job 2, 8. Encontramos Job capítulo 2, versículo 8. Ahí ante los salmos. Esta es la versión de la NTV, son muy parecidas igual. Job 2.8, creo que ahí ya encontramos todos, dice: Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Amén. A la palabra de Dios. ¿Cuánto conocen esta palabra, no? ¿Cuánto la hemos leído? Seguramente conocemos la historia de vida de Job. Un hombre que, según la palabra, era un hombre íntegro, un hombre perfecto, dice la Reina Valera. Un hombre que Dios lo había bendecido mucho, que tenía posesiones materiales, era un hombre adinerado, un hombre acomodado económicamente. Aparte, tenía una hermosa familia, esposa, hijos, hijas, ¿sí? Y aparte tenía salud, ¿no? Entonces, ¿qué más se le podía pedir a Dios, en el sentido de que Dios lo había bendecido en cada área de su vida? Y aparte era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? O sea, que aparte de tener una vida material, una vida terrenal bendecida, también tenía una vida espiritual bendecida. Porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que presentaba sacrificios a Dios. Si tenemos que ubicar la historia de Job en la Biblia, la cronología de la Biblia, si bien Job es un libro poético, junto con Salmos, Proverbios, se cree que Job es anterior a Abraham, ¿sí? Es un patriarca, ¿sí? Entonces, un hombre bendecido en cada área de su vida, ¿sí? Un hombre que había experimentado la bendición de Dios en cada área de su vida. Pero en un momento a otro, y este es el tema del día de hoy, ¿no? Un tema que estábamos mencionando en los miércoles y que también me generaba cierta curiosidad para poder indagar un poco más en ello, que es el sufrimiento. En un momento el sufrimiento golpea en la puerta de Job. Y acá hay algo interesante, ¿no? Porque en muchos casos, el sufrimiento es consecuencia del pecado, ¿no? Si leemos la Biblia, si leemos Génesis, Dios abre la puerta al sufrimiento como consecuencia de la caída. Pero también hay sufrimiento que no es, lo podríamos llamar sufrimiento inocente, ¿no? Porque no es consecuencia del pecado, sino un sufrimiento permitido por Dios, ¿sí? A pesar de, en este caso, Job era un hombre íntegro. Job no sufre como consecuencia de su pecado, ¿sí? Entonces, ¿por qué sufre? Es la pregunta, ¿no? Job, ustedes ya conocen la historia. Si no, lo pueden recordar leyendo Job capítulo 1. Pierde sus hijos, ¿sí? Job pierde sus posesiones. Y en Job capítulo 2, si faltaba algo, Job pierde su salud, ¿no? O sea, pierde las tres cosas fundamentales, yo creo, para una persona, ¿no? Que es la salud, su familia y sus posesiones. Y él parece que es atacado de tres frentes, ¿sí? Está toda la historia de que Satanás se presenta delante de Dios para pedir permiso, ¿no? Para tocar ciertos aspectos de Job, y es Dios quien le da permiso, lo cual está relacionado con lo que hablamos en los miércoles, ¿no? De la soberanía, y que Dios tiene el control. Satanás puede hacer solo lo que Dios le permite, y Satanás se
somete. ¿Sí? Él no puede ir más allá de lo que Dios le dice, ¿sí? De lo que Dios le permite. Y está ahí Job en medio de la nada, en medio de su miseria, de su dolor, de su aflicción, y su esposa como que le dice: todavía te mantienes íntegro, todavía aún mantienes tu integridad, dice la Reina Valera, ¿no? La versión que acabamos de leer le dice: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete, es decir, quejate contra Dios, ¿sí? Como lo que le está diciendo es no justo lo que te está pasando, ¿sí? ¿Por qué seguís íntegro y obediente a Dios sabiendo todo lo que te está pasando? Y la respuesta de Job, que creo que es el aprendizaje para nosotros en el día de hoy, es, recuerdo la versión también de la Reina Valera que dice todo, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿no? Como una mujer necia hablando, ¿sí? Que le dice: recibiremos, y esta es la pregunta, creo yo, que nos tenemos que hacer en esta mañana, cada uno de nosotros. Esta es una palabra fácil de leer, fácil de entender, hasta diría, pero difícil de vivir. Lo que Job dice en el medio de la nada y en el medio del sufrimiento es: solamente vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir de Dios el mal, ¿no? Y esa pregunta, por más sencilla que parezca, es muy profunda, porque Job lo que está diciendo es: yo durante mucho tiempo recibí bien y bendición de parte de Dios, en gran manera, y hoy Dios quiere otorgarme sufrimiento. ¿Y por qué no voy a recibir esto también de Dios? ¿No? Entonces, habiendo dicho esto, pensaba, ¿no? Hay una publicidad muy conocida de la Iglesia Universal que dice: pare de sufrir, ¿no? Y creo que la palabra cuando leías estos textos, ¿no? Cuando estudiaba un poquito acerca de esto, es todo lo contrario. Esta vida es nuestra última oportunidad para sufrir. Esta vida es nuestra última oportunidad para sufrir. Y cuando decía esto, no estoy romantizando el sufrimiento, lo que estoy diciendo es que en unos años, si sos cristiano, si sos hijo de Dios y si crees en Dios, vas a estar en un lugar muy lejos del sufrimiento. Vas a estar en la presencia de Dios, lejos del pecado, lejos de la corrupción. Y vas a estar con una visión de la realidad muy diferente a nuestra visión de la realidad actual, entendiendo de que todo lo que Dios hace e hizo es bueno y que todos los planes de Dios fueron perfectos, ¿sí? Y mirando allá en el cielo, en la presencia de Dios, sin sufrimiento, sin dolor, sin tribulación. Hay un himno que dice: allá no habrá tribulación, ¿no? En esa condición vas a vivir por vista, porque vas a poder ver, pero este es el momento para vivir por fe, ¿sí? En el cielo, la fe no se va a poder ejercer de la misma forma que se ejerce ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿sí? Le veremos tal cual es, dice Pablo. Ahora nosotros vemos, no tenemos la claridad, no tenemos una visión clara. Hay muchas cosas que no entendemos, que no sabemos, que no comprendemos, que nos preguntamos por qué está pasando, no entiendo. Hay cosas en las que Dios no nos da claridad. ¿Y qué hacemos en ese momento? O mejor dicho, ¿qué debiéramos hacer en ese momento? Confiar. Porque esta vida es una vida para confiar en Dios. Nos gustaría saber todas las causas, nos gustaría saber todas las razones, nos gustaría entender. Pero muchas veces, y de esto se trata, esta palabra no se trata de entender, se trata de confiar. Confiar en Dios, confiar en que Dios es bueno, confiar en que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Confiar que Dios nos ama, que Dios tiene preparado cosas buenas para nosotros, aunque no entendamos. Y aunque no haya razón aparente para cosas que suceden. Pero esta
es la oportunidad. Este es el momento para vivir por fe. Si no vivimos por fe acá en la tierra, en el cielo vamos a vivir por vista, viendo y contemplando la gloria de Dios. Pero la oportunidad para ejercer la fe, ¿sí?, y para confiar en Dios en el sufrimiento es ahora, porque en el cielo no va a haber sufrimiento. Dicho esto, dijimos que Job pierde su riqueza, su familia, su reputación y su salud. Ahora, hay una frase que me gustaba mucho cuando leía esto, que es: el dolor infligido por un Dios soberano es una gran diferencia, cuando nos damos cuenta, entre una cosa es el bisturí de un cirujano y otra cosa es la navaja de un criminal, ¿no? Las dos cosas duelen cuando perforan la piel, pero el bisturí de un cirujano está aplicado sigilosamente, ¿no?, con cuidado. Es un profesional que, si va a hacer una incisión, por más que duela, está buscando nuestro bien. Probablemente extirpar un tumor, probablemente reparar algo que no está funcionando bien, operar. La navaja de un criminal busca hacer daño. Entonces tenemos que experimentar el sufrimiento como si estuviéramos en la sala quirúrgica de Dios, del cielo, ¿no? Y Dios está causando, en muchos casos, y permitiendo el dolor, pero porque Dios está tratando con nuestra vida. Porque Dios está operando en nuestra vida. Justo esta semana también fuimos con Ro al cirujano que en su momento me operó a mí de la vista, ¿sí? Un hombre que ya está grande, que tiene muchas operaciones quirúrgicas en su... A ver, y pensaba eso, ¿no? Que hubo un momento, creo que fue por los 15, 16 años, que yo quería operarme, que mis papás también creían que eran buenos y beneficiosos para mí operarme. Ahora, cuando yo entré en esa sala quirúrgica, la operación implicó, ¿no?, tocar un órgano sensible como es el ojo, y después, ¿qué implicó? Salir los ojos rojos por prácticamente un mes, no poder hacer ninguna actividad, estar como en reposo, los ojos irritados, 4 días prácticamente, primero con los ojos cerrados. Era una operación un poquito traumática. Pero ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué se hizo eso? Porque teníamos la certeza, dos cosas creo yo, que era algo para mi bien, en primer lugar, y en segundo lugar, confiábamos en el Señor, ¿no? Pero también confiábamos en el profesional que iba a hacer esa operación. Sabíamos que era un hombre experimentado, un hombre que sabía lo que hacía y que había estudiado mucho tiempo y que no era la primera cirugía que hacía. Y sin embargo, toda cirugía humana es imperfecta. Porque a veces el cirujano entra, da lo mejor de sí y eso no alcanza. O a veces se equivoca. O a veces en el medio de la operación no se tuvieron en cuenta cosas que surgen en el momento. Porque la medicina humana, si bien ha avanzado mucho y hay gente muy sabia, es imperfecta. Toda operación tiene un riesgo, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Si queremos mejorar, hay que hacerlo. Y en ese momento consideramos que había que hacerlo y fue beneficioso. Lo que estoy queriendo decir es, muchas veces no queremos entrar a la cirugía que Dios quiere hacer con nosotros. Pero este cirujano es un cirujano perfecto. Él sabe lo que necesitamos. Sabe dónde tocar, dónde poner el bisturí. Y la operación va a salir bien. Pero no quiere decir que no implique un proceso, ¿no? Y ese proceso duele, pero es para nuestro bien, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿confiamos en Dios? ¿Realmente tenemos la certeza que a través del sufrimiento, del dolor, Él está buscando nuestro bien? Y pensando como Job, ¿no? Job, ¿qué piensa? Dios me bendijo grandemente a lo largo de mi vida. Y cuando Dios me bendijo,
yo no me pregunté tanto por qué Dios me bendijiste de modo que me diste bendición en gran manera. Job, ¿qué hizo? Disfrutó de esa bendición, la tomó, la aceptó. Es como cuando a un niño le dan un regalo. ¿Qué hace el niño? Lo acepta, no objeta por qué le dan ese regalo, lo acepta y lo disfruta. Y cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de dolor, de aflicción, cada uno sabrá de lo que estamos acá. A uno puede ser en sus relaciones, en su familia, una pérdida de un ser querido, porque hay una realidad ineludible, es que el sufrimiento va a estar, y si todavía no lo experimentamos, lo vamos a experimentar, ¿sí? Porque esta es una vida donde va a haber sufrimiento en nuestras emociones, en nuestra lucha contra el pecado, en nuestras relaciones personales, porque los que están alrededor nuestro a veces nos van a defraudar, ¿sí? Y por más que después exista el perdón, a veces también queda un tiempo para aceptar. Nosotros vamos a equivocarnos y eso nos va a producir dolor, ¿sí? A veces el sufrimiento viene sobre nuestro cuerpo físico, sobre un hijo, sobre una hija, sobre un cónyuge, etc. Hay muchísimas fuentes de sufrimiento en este mundo. El sufrimiento puede venir por la condición de nuestro país, de la economía, cosas que no podemos controlar, la pérdida de un trabajo, y puedo seguir innumerablemente, sin terminar, cosas que nos van a dar sufrimiento, ¿no? Pero antes de pensar en el sufrimiento y de enfocarnos en el sufrimiento, lo que Job piensa es en las bendiciones que Dios le da. Y Job reflexiona y lo primero que dice es: ¿cuánto Dios me ha bendecido? Durante años Dios me ha bendecido. Dios me ha dado todo lo que yo tengo. Y yo lo acepté, y yo lo recibí, y yo lo disfruté. Si ahora tengo que afrontar este sufrimiento, lo tengo que aceptar de la misma forma que acepté su bendición. Ese es el razonamiento de Job. Y eso es un razonamiento sabio. Entonces, la primera invitación es esta mañana para ver todas las bendiciones de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Mirá a tu alrededor y mirá todo lo que Dios te ha dado, y cómo lo has aceptado y cómo lo has disfrutado. Entonces, del mismo modo en que aceptamos las bendiciones de Dios, tenemos que estar dispuestos a aceptar cuando Dios, a través del dolor o el sufrimiento, nos está queriendo enseñar algo. Amén. Sufrir no es algo que vamos a experimentar solamente, sino que aparte debiéramos tomarlo como un privilegio. Suena fácil, por eso yo le dije desde el comienzo que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo no estoy diciendo de que esto sea fácil, pero fíjese lo que dice Pablo. No anoté el capítulo, anoté el versículo, nomás es el versículo 29. Si no estoy mal, es Filipenses 1:29, si no, sépame disculpar. Dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Sí, 1:29 Filipenses 1:29. Pablo dice: porque a vosotros les he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis también, claro, padezcáis por Él. El privilegio está hablando Pablo, algo que nos es concedido. Entonces, dicho esto, miro las bendiciones que Dios me dio y las acepto y me gozo en ello. Pero cuando viene el sufrimiento no estoy dispuesto a aceptarlo. Y lo que Job dice es: tengo que aceptar de Dios lo bueno y lo malo. Cuando sale algo bien, gloria a Dios. Pero cuando sale algo mal, ¿qué hago? Y es ahí donde nos cuesta ver de que eso también lo tenemos que aceptar, porque eso también viene de parte de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando viene el sufrimiento o el dolor? Siempre hay una pregunta que es: ¿por qué? ¿Por qué? Y el libro de Job nos habla mucho de esto, porque el sufrimiento de Job era un sufrimiento inocente, ¿sí? Él no había cometido un pecado, era simplemente un trato de Dios para la vida de él. Y Job, si bien
es un hombre íntegro, está completamente en la oscuridad. No entiende las razones. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios me quita a mis hijos? ¿Por qué Dios me quita lo que tengo? ¿Por qué Dios permite que me enferme? Él no lo entiende. Él busca razones y se encuentra íntegro. ¿Sí? Es más, los amigos de Job, que eso sería, digamos, otra prédica para hablar de cómo los amigos de Job lidiaron con su sufrimiento y cómo no fueron personas idóneas para acompañarnos en el sufrimiento a Job, que de seguro podemos hablar en algún momento de eso, y cómo a veces somos como los amigos de Job cuando tenemos que acompañar a alguien en un momento difícil, en lugar de ayudarlo, solo agravamos su sufrimiento. Y el libro de Job habla mucho de eso, pero en este caso, él se examina y ve que está bien delante de Dios. Él no se encuentra falto. Y el libro de Job, capítulo 31, después anóteselo, a Job capítulo 31, y léalo en su casa. ¿El qué hace? Mira cada área de su vida y se da cuenta que él estaba haciendo recto delante de Dios, que él no estaba fallando delante de Dios, que no se le podía reprochar a él, porque él estaba teniendo una vida íntegra. Él estaba buscando el porqué. Y en el versículo 35, voy a leer de nuevo la versión de la NTV hoy, porque me resulta más clara para el libro de Job, que es un libro no tan sencillo. Si tan solo alguien me escuchara, dice Job en Job 31:35. Miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona. Pues le diría exactamente lo que he hecho, vendría ante él como un príncipe. Como lo que él está pidiendo a Dios, que Dios le explique a él por qué está sufriendo. Él está pidiendo a Dios una explicación. Y hay algo muy interesante, que era lo que algo hablamos el miércoles, y que es sorprendente que está en la Biblia, es que Dios no explica el porqué. Dios no le va a dar una respuesta. O mejor dicho, sí le va a dar una respuesta, pero no es la respuesta que él espera. ¿Sí? Y muchas veces nosotros intentamos explicar el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué esas preguntas difíciles, ¿no? ¿Por qué se enfermó esta persona? ¿Por qué sufren los niños? Todas esas cosas que no nos gustan enfrentarlas, porque nos parecen difíciles de dar una respuesta. El punto es que Dios no da una respuesta. Y quiero que lea conmigo en Job capítulo 38, cómo Dios responde a esta acusación de Job, a este pedido o a este reclamo de Job contra él. Y este es un capítulo también para que si usted tiene tiempo, hoy a la tarde, a lo largo de la semana, lo lea completo, versículo a versículo. Es un capítulo para estremecerse, la verdad. Vamos a leerlo, Job 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate. ¿Sí? Yo estoy leyendo la NTV, pero la Reina Valera también la pueden leer. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Es decir, arranquemos hasta ahí, ¿no? Job le está preguntando a Dios: ¿por qué me pasa esto? Que yo fui un hombre íntegro, si yo no cometí pecados, si en esto me cuidé. Y le pregunta y le reclama a Dios, y Dios responde y le dice: ¿quién es el que está poniendo en duda mi sabiduría? Prepárate y yo voy a empezar a preguntarles. Y Dios empieza, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medida? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban al coro?
y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? ¿Sí? Versículo 12, por ejemplo. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Dios empieza a decirle como diciendo, ¿sabés quién soy yo? Yo soy el que hice los cielos y la tierra. Yo soy el que hace que el sol salga y que el sol se ponga. Yo hice todo eso. ¿Y dónde estabas vos cuando yo hice eso? ¿Dónde estabas vos cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando puse las estrellas donde las estrellas están? ¿Dónde estabas vos cuando preparé el mar, cuando definí los límites, cuando medí las dimensiones perfectas del universo? ¿Dónde estabas? Como diciendo, yo soy Dios y no tengo por qué explicar lo que hago, porque lo que hago es perfecto y mi sabiduría es perfecta y no puede ser cuestionada y no tengo por qué dar explicaciones de por qué hago lo que hago. Y esa respuesta es la respuesta que enfrenta el corazón de Job. Porque Job está esperando que Dios le diga, Job, por esto, por esto, por esto. Y Dios le dice, lo que está pasando es porque yo soy Dios. Y yo quiero que pase esto en tu vida. Y no te voy a dar explicación. Dios no da una explicación, le responde con preguntas. Y al responderle con preguntas, lo que le está diciendo es, mi sabiduría es grande. Y si yo estoy haciendo algo, de seguro que es para tu bien. ¿Sí? El versículo 18 le dice, ¿tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Como lo que Dios le dice es, no sabes nada. Yo soy el que hago las cosas, yo soy el que sé por qué las cosas pasan. Y yo tengo el control. Entonces, muchas veces nos presentamos delante de Dios con arrogancia, creyendo que nosotros somos alguien para cuestionar a Dios. Y la verdad es que no lo somos. No, Dios, explícame esto, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y Dios dice, yo soy Dios. Y vos sos Facundo, vos sos Rocío, vos sos Federico. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo lo que hice? Vos me vas a cuestionar a mí, y muy duro, Dios. Pero a veces necesitamos que Dios nos responda de esa manera. Que Dios ponga las cosas en su lugar, que Dios diga, yo soy Dios, y vos sos un hombre, una mujer, un niño, un joven, que nada sabe, que no podés cuestionar mi sabiduría. Porque hay momentos en la vida, no para entender ni para cuestionar, sino para confiar en que el Dios que hizo los cielos y la tierra, si está permitiendo que yo pase por un momento difícil, por algo es, y tengo que confiar. De nuevo, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Amén. Lea el libro de Job, capítulo 31 dijimos, y el capítulo 38. Vamos a leer el capítulo 40. Entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor. Ya Job ya había sido confrontado por Dios, y Job dice, no soy nada. Ya hay humillación en el corazón. Job se dio cuenta que no era nada, que había cometido el atrevimiento de cuestionar la sabiduría de Dios.
me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más para decir. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Porque cuando pasamos cosas difíciles o cuando vemos que pasan cosas difíciles en este mundo y sufrimiento y decimos esto es injusto. Es injusto que me pase tu amigo, es injusto que pase esto. Dios es injusto. Y lo que dice acá es, ¿alguien puede poner en duda mi justicia? ¿Alguien puede atreverse a acusarme a mí? Si nosotros no vemos ni un 10% de lo que Dios ve. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Entonces, cuando uno lee estas palabras, Dios nos desafía, Dios nos enfrenta, Dios nos dice, yo soy Dios. Vos no podés cuestionarme. Vos no tenés la sabiduría que Dios tiene. Yo no tengo la sabiduría que Dios tiene. Yo no tengo el poder que Dios tiene. Yo no puedo decir que lo que está pasando en mi vida es injusto. Yo no puedo ponerme a discutir con el Todopoderoso. ¿Qué tengo que hacer? Confiar. Si acepté todas las cosas en las que Dios me bendijo, cuando viene el momento difícil, también tengo que aceptarlo. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios es tan duro? No es porque Job haya pecado. Es más, Dios deja en claro que en Job no había un pecado puntual, o que el pecado no fue la causa de su sufrimiento. Job 42:7. La insistencia del Job en que Dios explicara lleva a Dios a expresar todo lo que acabamos de leer. Dios no solo no se explica ante Job, es enfático que de ninguna manera Job merece o llegará a recibir una explicación. Solamente tenés que confiar, Job. Yo no te voy a explicar el porqué de mis planes, no te voy a revelar todos mis propósitos. Dios es Dios y Job no. Dios debe ser adorado y no cuestionado, y mucho menos se le debe acusar de injusto. Podemos preguntar por qué o por cuánto, ciertamente, pero siempre dentro de un marco de confianza. Muchas veces en la angustia, en la aflicción, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo me pasa esto? Pero confiando, no acusando a Dios, no creyendo que somos alguien para tomar, que tenemos la potestad o la posición de atrevernos a cuestionar la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice Job al final del libro? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es por eso que me arrepiento el polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? De haber cuestionado la sabiduría del Todopoderoso. De haberse atrevido a pensar que Dios era injusto contra él. De eso se arrepiente. Porque no había cometido un pecado más que ese. Amén. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios que los cielos y la tierra no lo pueden comprender. ¿Sí? Dios no explica con frecuencia nuestro sufrimiento. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Simplemente cuando pasa el tiempo, el tejido de la historia muestra que Dios tenía razón, que Dios es sabio. ¿Sí? Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En Éxodo, por ejemplo, es un momento en el que Dios decide mostrar su gloria al mundo. Y para mostrar su gloria al mundo, hay un pueblo hebreo que sin causa aparente comienza a sufrir. Durante 400 años son esclavos de Egipto. Y Dios lo permite. ¿Por qué permite que su pueblo sufra? Si no hay un pecado en este caso. José los llama y le dice, vengan, quédense acá, tienen alimento, esperando que
haya bendición para el pueblo, pero aparece otro faraón y les causa sufrimiento. ¿Eso no estaba en el plan de Dios? Por supuesto que estaba en el plan de Dios. Dios considera que ese sufrimiento es necesario para mostrar su gloria al mundo. Dios le dice a Faraón: todo esto sucede para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y así, con una sola mano, Dios destruye a la nación de Egipto, guía a su pueblo, los conduce a un callejón sin salida en el Mar Rojo. Viene el ejército perseguidor, Dios de repente separa el mar, salva a su pueblo, destruye al ejército más poderoso de la tierra y deja a las naciones paganas con un temor tal que nadie se quería enfrentar al pueblo de Dios. Porque por primera vez las naciones están viendo en la historia al Dios de Israel, un Dios poderoso. Pero para que Dios muestre esa dimensión de su gloria, eran necesarios 400 años de sufrimiento. No era porque Israel en este caso había pecado, era porque era parte del plan de Dios. Y parte del plan de Dios era mostrar su gloria a través de la liberación de la esclavitud, pero para eso era necesaria la esclavitud. Y hubo gente que murió en la esclavitud, y hubo gente que vivió toda una vida de sufrimiento, pero el plan de Dios era bueno. Noemí, porque voy a decir, bueno, estamos hablando de un caso de Israel como nación, pero vamos a un caso personal. Noemí, en el libro de Ruth, el breve libro de Ruth, ¿de qué habla? De sufrimiento, ¿o no? Dios trata con una pobre viuda que tenía 2 hijos y un esposo y lo pierde todo. Y se va al exilio y vuelve con las manos vacías. ¿Y qué dice Noemí contra Dios? En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, cuando termina el capítulo 1. No obstante, para el final del libro, Dios derramó misericordia sobre Noemí, la que lo había acusado, ¿no? Le da un nieto a través de Ruth. Y ese nieto después va a ser a través de su descendencia que nazca el rey David. Amén. Y que ella reconoce que de la misma forma que Dios le había causado amargura, Dios la terminó bendiciendo. Habacuc se trata de... Es un tema muy conciso, ¿no? Se queja Habacuc una y otra vez ante Dios por permitir que el malvado triunfe sobre el justo. Porque quizás algo que nos causa sufrimiento es por qué el malvado triunfa sobre el justo. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué parece que el malo se sale con la suya? Y Habacuc se queja una y otra vez delante de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No te preocupes, yo voy a juzgar a la nación a través de los caldeos, ¿sí? Pero llega un momento que Dios dice en Habacuc 2:20: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Como diciendo, yo estoy obrando, ¿sí? No hay queja, tienen que ver cómo Dios obra simplemente. Es un llamado al silencio, al no cuestionar el plan de Dios. Dios hace todo lo que hace, ¿no? Como siempre decimos, para su gloria, ¿no? Y Habacuc termina diciendo en el capítulo 3: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? ¿Por qué Habacuc, que era tan quejoso, termina diciendo esto? Porque comprende mejor, luego de que Dios se le revela, los propósitos de Dios. No entiende las razones todavía, pero al menos sabe de que Dios tiene todo bajo control. Ahora, veamos un caso más, que es la cruz. La cruz de Jesucristo. Dios usa el sufrimiento más injusto en la historia del universo, porque si hay alguien que no merecía sufrir era Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos de sufrimientos injustos, ¿no? En el día a día, hablamos de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, la
gente siempre te cuestiona eso, le cuestiona a Dios, como si fueran alguien para cuestionarle a Dios por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Pero el sufrimiento más injusto de la historia de la humanidad es Cristo en la cruz. Porque Él no merece lo que está pasando. Y muere como un criminal. Y de la forma más cruel posible. Y Él calla, no dice nada. No cuestiona a Dios. Como un cordero llevado al matadero. ¿Sí? En la cruz, Dios infringe sufrimiento sobre su propio Hijo. El sufrimiento que nosotros merecíamos para que podamos ser considerados justos. El mal utilizado en su máxima expresión para la gloria de Dios. Porque Dios usa el corazón codicioso de Judas para traicionarlo, la debilidad de Pedro para negarlo, la dureza de los romanos para infringir la pena capital, la incredulidad de los judíos para entregarlo a la muerte a Cristo. Y sin embargo, a través de tanto sufrimiento, de tanta maldad, de tanta historia ruin, digamos, porque lo peor del ser humano lo vemos ahí, y en un acto totalmente despiadado y cruel contra una persona inocente que sufre y que no abre su boca, Dios hace la obra más maravillosa de la historia, que es salvarnos a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Entonces, no podemos cuestionar por qué Dios hace lo que hace. Porque le aseguro que algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 15, todos vamos a decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, pues tus juicios se han manifestado. Vamos a ponernos de pie en el día de hoy. Hoy no podemos entender por qué Dios hace lo que hace. A veces es doloroso, a veces golpea nuestra alma, pero tenemos que vivir por fe. Y algún día, muy pronto, veremos y adoraremos. Y nos daremos cuenta de que no hay contradicción, de que Dios todo lo que hace, incluso el sufrimiento, lo hace con un fin justo, puro, santo y perfecto, y todo eso va a ser revelado en nosotros. ¿Sí? Esta es una palabra para cada uno de los corazones que por alguna razón están sufriendo. El sufrimiento es parte de nuestra vida. ¿Sí? Cada uno sabrá ese dolor que hay en su corazón, en su alma, en su cuerpo, y que la pregunta a veces es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Y una cosa es un por qué con humildad, con sumisión. Otra cosa ya cuando ese por qué, que muchas veces pasa en cada uno de nuestros corazones, pretende cuestionar la sabiduría de Dios. Y este es un mensaje para humillar nuestro corazón, que es: no somos quien para cuestionar a Dios. ¿Sí? Dios es sabio. Jehová está en su templo, calle toda la tierra. Amén. Señor, Te damos gracias. te damos gracias por